Bienvenidos a nuestro programa Conversando con el Pastor. Somos la Iglesia del Señor Pinotepa. Nos alegra mucho que estés aquí. Hoy recibiremos un buen mensaje, así que no olvides tener un corazón dispuesto. Y ahora, damos lugar a nuestro anfitrión, el Pastor Jonathan Castro. Comenzamos. Todos bienvenidos a nuestro programa el día de hoy, Conversando con el Pastor. Hoy creo que vamos a tener un tema de gran bendición para nosotros y quiero invitarle por favor a que usted nos ayude a compartir esta transmisión para que el mensaje pueda llegar a otras personas. Estamos pasando tiempos difíciles donde necesitamos, mire, cada día un mensaje, una palabra de esperanza, una palabra de Dios que nos venga a fortalecer. Así que, pues, ¿qué le parece, verdad? Si usted se prepara ahí, tiene cerca a la mano su Biblia. Hoy vamos a leer diferentes porciones de las Escrituras para que podamos ir corroborando lo que esta enseñanza nos dice y la base bíblica de dónde es tomada. El tema de hoy lleva por título Los Devoradores. Esta palabra, los devoradores, es un nombre o es un título que se le da a espíritus de demonios en la Biblia, que tienen, ¿verdad?, como oficio, que tienen como comisión el poder venir y devorar. Nosotros hemos sido advertidos por el Señor que una de las formas que toman los demonios es la de este espíritu, la de un devorador. Y como lo dice en su mismo nombre, ¿verdad?, ¿qué es lo que va a hacer? Poder venir y alimentarse, poder venir y comer de nuestra vida todo aquello en lo que nosotros abramos puertas y se lo podamos permitir. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. La palabra nos ha dicho, ¿verdad?, que el enemigo, el adversario, que es el diablo, que no son las personas, tiene diferentes maneras y formas de devorar. Nosotros vemos en diferentes partes de la Escritura que no es solo a través de una figura como el enemigo devora, ni es solo una sola área. De acuerdo, ¿verdad?, la palabra del Señor, hoy le voy a enseñar de 12 devoradores que el enemigo usa para traer a nuestra vida. Hay ocasiones que pensamos y decimos: Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué tú no me bendices? Y el problema no es del cielo hacia mí. El problema es del enemigo hacia mí, que yo le estoy cediendo y dando derechos legales al enemigo y está viniendo a devorar a mi vida. Pero ¿sabe cuál es una de las estrategias del enemigo? Que nosotros quitemos la mirada de él y que nosotros pongamos la mirada en Dios o en las personas. Nuestros familiares, nuestros hermanos en la fe. Quiero decirle algo, porque esto el día de hoy es un mensaje populista, de predicadores populistas, ¿verdad?, con este mensaje, y el mensaje es ponerlos a pelear en contra de la iglesia. Estar juzgando y atacando las funciones de los ministros, las visiones de las iglesias, las estrategias, y empezar a decir: las campañas, ¿verdad?, no funcionan. Los seminarios no funcionan, los congresos no funcionan, los eventos no funcionan, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué? Nuestro enemigo no es la iglesia, nuestro enemigo no son los otros cristianos. Si nosotros estamos escuchando ese tipo de mensaje, ese mensaje no nos cambia, no nos transforma, ese mensaje no nos inspira ni nos motiva a una vida espiritual más fuerte. Ese mensaje solo alimenta nuestra carne, nuestro orgullo, nuestro ego, pensar que estamos en la razón y que tenemos que demostrarle a todos los demás que están equivocados. Decirle a Dios, ¿verdad?, que se equivocó. Mire, esto es osado. Decirle a Dios que se equivocó al poner a ese pastor al frente de la iglesia, al poner a ese hombre o esa mujer. ¿Por qué? Porque yo me creo superior, porque yo menosprecio todo lo que él dice, porque yo menosprecio todo lo que esa iglesia dice y me peleo contra ellos. Y mientras yo estoy volteando a ver y peleando la batalla incorrecta, ¿sabe qué? Estoy cediendo derechos a espíritus que están viniendo y alimentándose y devorando todo aquello que Dios me da y que Dios pone para mi bendición. Por eso es que hoy yo quiero que usted pueda preparar y abrir su corazón para lo que queremos, ¿verdad?, enseñar. Ahí el primer, ¿verdad?, el de los devoradores.
nosotros nos percatamos que existen en la Biblia por lo menos 4 grupos, no 4 devoradores. Le dije que hay 12 devoradores en la Biblia, pero estos 12 están en 4 grupos. El primero está escondido en el reino animal sin raciocinio. El segundo está escondido entre animales con raciocinio, que somos los seres humanos. El tercero está escondido en cosas que devoran. Y el cuarto en actitudes que pueden venir y devorar al hombre. Así que, ¿qué le parece, verdad, si nos preparamos para ir viendo el primer tipo de devorador? Le voy a hablar cuál es el tipo de devorador y también le voy a mencionar cómo podemos vencerlo. El primer tipo de devorador es el fuego. Y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 32, verso 22. El fuego, cuando es usado de parte de Dios, el fuego trae juicio o castigo o purificación. Cuando una persona de parte de Dios, ¿verdad?, se enfrenta hacia el fuego va a traer juicio, va a poder venir y traer castigo, o va a venir y purificar. Pero cuando el fuego viene de parte del enemigo, viene para devorar, para consumir todo aquello que se encuentra y que está a la par. ¿Cómo podemos vencer a este primer devorador? Equipándonos por medio de ministerios que son como llamas de fuego y llanuras que están bajo el bautismo del Espíritu Santo. Cuando hay un ministro de Dios que tiene el fuego de Dios fluyendo a través de él, es como nosotros vamos a poder venir y reprender este espíritu, este devorador, y va a poder venir y soltar a toda persona a la cual está devorando, a la cual está trayendo daño y afectando. El número 2, el siguiente devorador, es la fiebre. Lo encontramos ahí mismo en Deuteronomio capítulo 32 en el verso 24. La fiebre es un tipo de devorador. No estoy hablando, ¿verdad?, de la fiebre como enfermedad o temperatura en nuestro cuerpo. Estoy hablando de lo que simboliza la fiebre. Cuando yo me meto, ¿verdad?, en obsesiones, entonces en calenturas que llevan mi nivel, ¿verdad?, de pasión a puntos ya fuera de los límites de Dios. Cuando me apasiono tanto, yo debo de apasionarme. ¿Sabe qué? Yo debo de apasionarme por la intimidad con mi esposa, con mi pareja. Pero cuando ya empiezo a pasar esa línea y a meterme en cosas que Dios no aprueba, que Dios no permite, y es que este es otro tipo de devorador que lo vamos a ver más adelante, por eso no se lo quiero, ¿verdad?, adelantar, pero ahí es cuando el fuego viene a devorar. La palabra de Dios dice en el libro de Corintios, ¿verdad? Mejor, dice, es casarse que estar con esta fiebre, con esta calentura, dice. Pero ¿cómo nosotros podemos vencer esto? Dice aquí, sojuzgando nuestra área sexual. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tomar la decisión. Porque casi siempre nosotros cometemos errores o pecados sexuales y no los andamos publicando, no los andamos confesando, ¿verdad? No andamos diciéndole a los demás. Cuando venimos a la iglesia y se nos nota que andamos mal y nos dicen de qué manera puedo ayudarle, no vienes tú y luego de primas a primeras dices, es que tengo problemas en mi vida sexual, sino que lo primero que decimos es que no hay dinero, es que hay muchos pleitos, hay muchos gritos, es que mi pareja no me entiende, y empezamos nosotros a pensar que el problema no es la raíz, sino el resultado de una mala decisión que tomamos. Pero la palabra de Dios es clara aquí y nos muestra, nos enseña que cuando nosotros nos autoevaluamos y autojuzgamos nuestra vida sexual, tenemos que aprender a desechar todo aquello, ¿verdad?, de donde este enemigo esté trayendo y esté devorando a nuestra vida. Número 3, vaya conmigo por favor, la amargura. La amargura es un tipo de devorador y lo vemos ahí en Deuteronomio capítulo 32, verso 24. Ahí también se nos habla de cómo la amargura es un tipo de devorador. ¿Sabe cuándo nosotros nos amargamos? Cuando somos ofendidos y negamos el perdón. Cuando nosotros le negamos el perdón a otras personas, como si nosotros no hubiéramos fallado o no hubiéramos cometido error, como si la otra persona no se merece ser perdonado, pero yo sí.
Entonces, las raíces de amargura podemos encontrar diferentes razones, pero la principal es la falta de perdón. Entonces, cuando una persona decide no perdonar, yo siempre les he dicho, ¿verdad? Si usted no va a perdonar al que le falló, por favor asegúrese de nunca cometer un pecado. Porque Jesús dijo, cuando tú retienes el perdón aquí en la tierra, entonces te he retenido el perdón en el cielo. El cielo no puede perdonar a aquel que no logra perdonar al que lo ofendió. Y eso va generando raíces de amargura. ¿Y sabe qué? Ese es el platillo favorito de este tercer devorador. Las amarguras que hay en el corazón de la persona. Y este espíritu de demonio va a venir a poder comerse todos tus buenos sentimientos, todas tus buenas emociones, y a que tú, no importa lo que te pase en la vida, ante todo reaccionas de una manera amarga. Reaccionas de una manera amarga. Hasta la gente te dice, es difícil poder estar contigo, poder convivir contigo, porque por todo siempre estás amargado. ¿Por qué? Porque el devorador, este demonio que se llama devorador, ¿verdad? En la amargura se alimenta y se come todos los buenos sentimientos. El número 4 es el devorador llamado, ¿verdad? El que devora, a través de la sed. Y lo encontramos ahí en Jueces capítulo 15, verso 18. Y escúchenme bien, ¿cómo podemos vencer a este devorador? Me estoy tomando tiempo solo para mencionarle el nombre al devorador, la base bíblica, pero para que usted pueda prestar mucha atención a cómo vencerlos. Porque de nada serviría identificar a nuestros enemigos y no tener la manera de cómo poder vencerlos. ¿Cómo podemos vencer nosotros al devorador de la sed? Según Isaías 44:3 dice que a través de la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo dice que nos llena, fluyen en nuestro interior corrientes de agua viva. El agua que Jesús le prometió a la samaritana en el pozo. El agua que le dijo, si tú tomas de esta agua, nunca más volverás a tener sed. Pero cuando tú tienes sed, es cuando todo tu interior está en sequedad. Es cuando tu interior no produce frutos, ¿verdad? Porque no hay agua que lo riegue y que lo alimente. El número 5, el quinto devorador es el hambre. Job capítulo 5, verso 5 nos habla de este espíritu. De este espíritu que constantemente no es que no tenga que comer, sino que siempre está pidiendo de comer. Y pide hasta mucho más de lo que le puedo dar. Por eso es que hay una gran insatisfacción y una gran frustración en la vida y en el interior de muchas personas. Porque no importa cuánto hagas, siempre por dentro te sientes insatisfecho y con ganas de más. Y hay ocasiones que está rodeado. Fíjese que hay una persona, hay una familia, hay un matrimonio rogando y suplicando a Dios que tenga misericordia de Dios y que les dé un hijo. Y tú que tienes 2, que tienes 3, que tienes 4 hijos, no eres feliz. Al contrario, dices, me gustaría no tener, que no estuvieran aquí estos niños y mi vida sería mejor y sería diferente. Esto es lo que llega a poner en la mente este devorador. El segundo devorador es un nombre, fíjese, raro, pero segunda de Samuel capítulo 18, verso 8, lo nombra como el bosque. Y aquí parece, ¿verdad? Raro, porque decimos, bueno, ¿y a mí en qué me afecta un bosque? Es la figura. Entiéndame, ¿verdad? Que es la figura. Entonces, normalmente nos metemos a un bosque sin conocerlo, nos vamos a perder. ¿Qué hace este devorador llamado bosque ahí en 2 de Samuel capítulo 18, verso 8? Lo que hace este bosque es traer perdición a nuestra vida. ¿Cómo nosotros lo vamos a poder vencer? Teniendo unidad y armonía con nosotros mismos y con los demás. Hay ocasiones, ¿verdad?, que decimos, pues ¿qué me importa lo que hagan, que pase los demás? Con que yo esté bien, estoy calidad y hasta ahí. No. Tenemos que aprender a desarrollar la unidad y la armonía. El séptimo devorador que vemos en la Biblia es la llama. No lo mismo, no estamos hablando del fuego, sino de las llamas. Job capítulo 15, verso 30 y el Salmo 83, 14 nos habla que este devorador viene a través de las llamas a traer un fuego que nunca se apaga, que está constantemente quemándonos y consumiéndonos. ¿Sabe cómo le llama la gente el día de hoy a este devorador? Le llama depresión.
¿Sabe cómo le llama la gente el día de hoy a este devorador? Depresión. Y esta es una enfermedad espiritual que la mayoría de las personas están padeciendo. Hasta a jóvenes o hasta a niños, entre comillas, especialistas, los terminan diagnosticando, ¿verdad?, depresivos. Es que él es depresivo. Ya los papás lo creen, lo reciben y empiezan, ¿verdad?, a tener cuidados o a comprar medicamento cuando esto no tiene ninguna cura o ninguna solución, ¿verdad?, con medicina, sino con atención espiritual. Este espíritu devora manteniendo siempre una constante llama que nunca se apaga y que siempre está generando dolor. ¿Qué enseña la Biblia? De cómo nosotros podemos ser libres de este devorador, creyendo cada promesa de la palabra de Dios. Por favor, escúcheme bien. La palabra de Dios le trae plenitud al hombre, pero la depresión le trae vacíos al hombre. La depresión hace que el hombre, aún teniendo todo en su vida, se sienta vacío. Pero la palabra de Dios, sus promesas, hacen que el hombre se sienta pleno. Y vemos, ¿verdad?, el mejor ejemplo en Abraham. Cuando Abraham dejó todo, pero él se sentía, ¿verdad?, que todo estaba a su favor y siempre estaba caminando en fe, porque creía la promesa que Dios le había hecho. También vemos ahí, ¿verdad?, el número 8, al devorador llamado enfermedad. Job capítulo 18, versículo 13. Nos habla de cómo la enfermedad, no hay enfermedades solo físicas o naturales, también hay enfermedades espirituales. Y esto siempre lo comparto cuando leemos los evangelios, que cuando Jesús se encontraba con algunos enfermos, dice que les ponía las manos y decía, sé sano. Pero que a otros dice que venían enfermos a él y él, hablándole al espíritu, le decía, suelta, sal de él. Y dice que la persona desde aquel momento era, ¿verdad?, sanada. Uno de los ejemplos que recuerdo ahorita es la mujer encorvada durante 18 años. Entonces, cualquiera le hubiera diagnosticado, ¿verdad?, enfermedades naturales de los huesos. Ella misma lo declara en los evangelios y dice, ya probé todos los médicos, toda la medicina y nada me ha dado resultado. La mujer del flujo de sangre también es otro ejemplo. Entonces dice la Biblia que cuando Jesús habla, la mujer que está encorvada le da una palabra y el espíritu sale de ella y ella es sana. Entonces aquí no estoy hablando de las enfermedades físicas, ¿verdad?, naturales, sino de las enfermedades espirituales. ¿Quién es el que enferma? Dios no. El que enferma es un devorador, el que se alimenta y come tu salud, el que come tu sanidad. La sanidad es algo sobrenatural y la salud es algo que tenemos nosotros que cuidar. Y entonces este espíritu y este demonio entra en un cuerpo joven y ese joven no puede ni levantarse, todos los huesos le duelen, ¿verdad? Le duele el vientre, le duele la cabeza, le duelen los músculos, los huesos. Los papás ya lo llevaron a cantidad de médicos y dicen, pues es que ya no le podemos dar nada. Aquí trae, mire, un historial de estudios, le han hecho de todo y la persona, el muchacho sigue mal. Empiezan a perder el color de la piel y dicen, es que tiene anemia, pero ya le dimos todo. Y ese muchacho y esa muchacha come bien. ¿Cuál es el problema? Un espíritu de demonio llamado devorador. ¿Qué devora? Devora la salud de una persona. Pero dice la palabra que nosotros lo podemos enfrentar. Job capítulo 42, verso 10 dice, orando unos por otros. Cuando Job hubo orado por sus amigos, el espíritu de enfermedad que había venido sobre él de parte de Satanás y que lo había enllagado todo, le soltó en ese momento y él fue libre y él fue sano. Así que espero que vaya, ¿verdad?, conmigo hasta aquí, porque vamos avanzando y el siguiente devorador que encontramos es el devorador llamado llagas, que tiene que ver, como le decía, con Job. Job capítulo 30, verso 17, ¿verdad? Las llagas es un tipo de devorador. Dice la Biblia que por las llagas de Jesucristo nosotros hemos sido sanados. Entonces esta es una lucha, mire, de llagas contra llagas. Llagas que enferman y llagas que sanan. Tenemos nosotros que creer en lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. El siguiente devorador
es un espíritu llamado también muerte. Y no nos referimos, ¿verdad?, a la entidad o al principado llamado la muerte, sino a un espíritu. Job capítulo 27, verso 15 habla de él. Y ahí mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 29, el Señor nos dice que este espíritu nosotros podemos ser libres de él con mansedumbre y con humildad. Cuando viene un espíritu de muerte, ¿verdad?, sobre nuestra vida, a querer devorar todo lo que tiene vida en nosotros. El matrimonio es vida, la familia es vida. ¿Y por qué muchos terminan separados? ¿Se acuerda usted en Edén cuando Dios le habla a Adán y a Eva y le dice, si ustedes desobedecen lo que les acabo de decir que no se puede hacer, van a morir? ¿Murieron ellos físicamente? No. La muerte que vino sobre ellos era espiritual. Y a esto me refiero. Este espíritu y este devorador quita la vida de un negocio, quita la vida de una promesa de Dios. Aquel que estuvo en el altar y que se le profetizó un ministerio y se le dijo, vas a estar frente a muchos predicando y hablando la palabra del Señor. Aquel que se le dio vida de parte del Espíritu Santo para ser profeta, para ser pastor, para ser maestro, para ser apóstol, para ser un ministro de alabanza, viene este espíritu. Y a través de la desobediencia, este hombre que había sido llamado a ser pastor no quiso obedecer a Dios, sino que se dejó llevar por su carne, por lo que usted quiera, por el pecado, y de repente ya no termina siendo pastor, sino que termina haciendo cosas malas para el mundo y para el diablo. ¿Y por qué? Porque no tomamos nosotros la autoridad de parte del Señor. Por eso, insisto, tenemos que tener mansedumbre y humildad. Imagínese usted que Adán y Eva, en lugar de culparse a ellos o culpar a Dios, hubieran tenido humildad y decir, Señor, perdónanos. ¿Cuántos hombres vemos en la Biblia que hicieron barbaridades muy graves como las que hizo David? Le pidieron perdón a Dios de corazón y Dios los perdonó. Y entonces el final de David no es malo, sino que es bueno. ¿Por qué? Porque se humilló delante de Dios. Así que yo quiero hoy decirle a usted, ¿verdad? Ya me tomé varios minutitos para quedarme en este punto, pero quiero decirle a usted que hay muchas cosas en su vida que este devorador llamado muerte quiere comerse. Quiere comerse tu ministerio, quiere comerse la relación con tus padres, quiere comerse tu trabajo. Todo aquello que Dios quiere usar para bendecirte, este espíritu se lo quiere devorar. El siguiente espíritu devorador que podemos ver en la Biblia es llamado, ¿verdad?, cáncer. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 17 dice que es como un cáncer devorador. ¿Y de qué? De la fe y de la relación con Dios. ¿Cómo nosotros vencemos a este espíritu? Nos menciona 1 Corintios capítulo 5, verso 5. Dice, separados, ¿verdad? Separados de Satanás. No entregarse a Satanás. No entregarse a Satanás, sino separados de Satanás. Que nosotros podamos estar separados de él y no, ¿verdad?, entregados a Satanás. Que nosotros podamos separarnos de él. El siguiente espíritu devorador que vemos en la Biblia lo encontramos en Job capítulo 31, verso 12, y este devorador se llama sexo ilícito, que es, escúcheme bien, es uno de los espíritus que más auge está teniendo en estos tiempos. ¿Ha visto usted de repente que le salen, ¿verdad?, videos de podcast de jovencitos y de jovencitas abiertamente declarando las barbaridades sexuales que cometen, que hacen? ¿Verdad? Jovencitas diciendo, llevo contado 100 hombres con los que he estado, 500, 1000 hombres con los que he estado, con los que me ha costado. Jovencitas diciendo, me voy a una fiesta y saliendo de ahí me voy con cualquier hombre. Y esto es popular el día de hoy en los jóvenes. Entonces, una persona que teniendo 15 años, más si es muchachita, y dice que es virgen, híjole, parece, escúcheme bien, parece que se organiza un grupo de amigas para querer llevarla a que pierda su virginidad. Porque parece que eso es grave y que eso es malo. Peor si es un hombre. A lo mejor no has de ser hombre tú, le dices. Porque si fueras hombre, ya hubieras perdido tu virginidad.
Entonces esto el día de hoy se ve como algo malo, porque este espíritu se está comiendo y está devorando la pureza, la consagración, los votos de santidad de toda una generación. De toda una generación. Y así va aumentando, mire, va creciendo. Cada generación va siendo más depravada que la anterior en el tema de lo sexual. Cada generación va siendo más depravada. Entonces ahora ya no solo tengo relaciones fuera de matrimonio con mujeres, sino también con hombres o con animales también. Y un montón de barbaridades que uno escucha, porque este espíritu está trayendo cada vez cosas más y más difíciles. Ahora, dice la palabra en Isaías capítulo 1, verso 18, póngame atención. ¿Cómo se vence al espíritu devorador llamado sexo ilícito? A través, dice, de meditar en el Señor. Y sé que esto, ¿verdad?, sonaría raro. A ver, pastor, ¿cómo voy a vencer algo que es un problema en mi carne, ¿verdad?, en mis pasiones, meditando en el Señor? Es que eso es lo que enseña la palabra. La palabra del Señor nos dice en Isaías capítulo 1, verso 18, que meditando en el Señor nosotros encontramos santidad y encontramos pureza para poder venir y reprender a este espíritu. El siguiente espíritu, vamos por el número 13, el siguiente espíritu devorador es la lengua. Salmos capítulo 52, verso 4 nos advierte del poder que tiene la lengua para traer muerte, para traer caos, para traer maldición. Hay hombres y hay mujeres que, híjole, tienen una lengua terrible. Cómo maldicen, cómo atan a las demás personas. Y al decir las demás personas me refiero a los de su casa, a sus propios hijos, a su propia esposa, a su propio esposo. Cómo atan. Santiago capítulo 3, todo el capítulo 3 Santiago lo dedica a hablar del poder de la lengua. Y cómo dice que la lengua puede traer destrucción, puede traer caos. ¿Y sabe qué dice Santiago? Que la lengua tiene el poder de quemar todo un bosque. Todo un bosque. Y esto es una figura que a lo que se refiere es que con la lengua nosotros podemos traer un montón de mentiras, de engaños, de maldiciones, todo lo negativo para lo que se puede utilizar la lengua, a la cual Dios nos ha dado para declarar palabras de fe, para declarar lo que creemos, lo que confesamos, para repetir los mandamientos del Señor, sus promesas, su palabra, para bendecir a los demás, para hablar fe, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que tener cuidado de esto. Mateo capítulo 6, verso 33 y el Salmo 34, 4 nos dice que apartándonos del mal, podemos nosotros usar nuestra lengua para declarar vida. Siempre vamos a ser tentados para hablar mal, ¿verdad? Siempre, como le decía en devoradores anteriores, hay espíritus devoradores que son utilizados para tomar, ¿verdad?, mentes débiles y hacerlas creer que son superiores y que pueden estar juzgando y señalando y atacando a los demás. Entonces, en realidad esa es una mente débil, porque lo más fácil es ponerme a hablar o inventar cosas de una persona. Lo más difícil es poder ser humilde y reconocer el esfuerzo y el trabajo que los demás hacen. Eso es difícil, eso no es fácil, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor nos muestra y nos enseña que cuando vemos el mal, nos apartemos de él. Ahorita veo la maldad que está viniendo a mí para yo poder venir y hablar mal de alguien. Me voy a apartar de esa maldad. Y no voy a hacerlo, no voy a mentir, no voy a decir mentiras. También hay un devorador llamado tierra, la tierra que devora. Salmo 106, verso 17, nos habla de esta tierra que devora. Ahora, ¿qué devora esta tierra? Toda la semilla que se pone en ella, con la esperanza de que pueda darnos un fruto, que pueda darnos provisión y que pueda darnos alimento. Entonces, de repente nosotros tomamos el fruto de nuestro trabajo, nuestros ahorros, nuestro esfuerzo y lo sembramos en tierras que se lo devoran, se lo comen y nunca tenemos nada de ahí. Nunca obtenemos nada de esos lugares. ¿Cuántas personas, verdad, a veces han pensado hasta quitarse la vida porque tomaron todo su dinero, lo sembraron en una tierra y la tierra se lo comió y ya nunca más volvieron a ver su dinero? Perdieron su trabajo, perdieron su negocio, la empresa de tantos años que trabajaron, de repente la perdieron. ¿Sabe por qué? Porque tomaron
tomaron, ¿verdad?, el trabajo, el esfuerzo y lo pusieron donde no debía. La palabra del Señor nos enseña en Malaquías 3:11 que este devorador se reprende a través de la obediencia en el diezmo. Y yo sé que este es un tema, ¿verdad?, de conflicto para muchas personas. Escúcheme bien. El problema del diezmo no es que venga en la Biblia o que se predique o que se enseñe o qué es lo que se haga con él. No. Es un problema de avaricia en su corazón. Justifíquelo como quiera, adórnelo, disfrácelo como quiera, diga que no, que usted es un defensor con capa, ¿verdad?, con antifaz, luchador del dinero de los demás y que usted quiera advertirle a los demás, etcétera, etcétera. Pero todo lo que nosotros agarramos, todo lo que nosotros obtenemos y nosotros no honramos a Dios de la manera que Él nos lo pide en nuestras finanzas, el 80% de nuestros problemas en la casa tienen que ver con la falta de recursos, con la falta de finanzas. No tenemos dinero y se nos enferma un hijo. ¿Sabe qué? Lo primero que hacemos es correr a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Bueno, pero es que el Señor me venía diciendo y advirtiendo desde hace tiempo atrás que lo que Él quería es protegerme en todas las áreas. Malaquías capítulo 3 es el único pasaje donde el Señor mismo dice, pruébame, que si tú cumples esta parte, mire, hay gente que ni a las iglesias cristianas va, y con algún familiar, algún conocido, se han encargado de poder enviar sus diezmos porque han descubierto cómo sus finanzas y sus trabajos son protegidos. Y es lo que le decía hace un momento. Vamos a encontrar muchos predicadores populistas. Me da mucha risa, ¿verdad?, de un predicador muy popular que para llamar la atención, ¿verdad?, dice, aquí en esta iglesia no se pide ofrenda y no se pide diezmo. Entonces todos aquellos que tienen problema con esto dicen, ahí está, ya ven, eso deberían de hacer todas las iglesias. Pero cuando termine el culto y tú sales en los pasillos y en las puertas, ahí están los ofrenderos para que dejes tu ofrenda y tu diezmo. Claro que sí lo pide, nada más que la manera es diferente. No lo pide a la hora que está funcionando aquí el culto, pero claro que lo hace. Entonces lo que yo quiero que usted entienda es que aquí hay una bendición. Y lo que le interesa al diablo y a este espíritu devorador llamado tierra es permanecer escondido en su casa. Es permanecer escondido en su trabajo. Es permanecer escondido en su corazón para que usted no se dé cuenta. Pero por eso quiero insistirle en esta parte. Y mire, me faltan 3 devoradores más y quiero avanzar en esto. El siguiente que encontramos, número 15, es el devorador llamado espada. Isaías capítulo 1, verso 20, Jeremías 2:30 y 2 de Samuel 18:8 nos habla de este devorador llamado espada. Este devorador llamado espada es un antipalabra de Dios. El enemigo siempre, ¿verdad?, ve las figuras que hay en el cielo y él las imita, pero de manera incorrecta. Ve que en el cielo hay un Cristo, él se inventa un anticristo. Ve que en el cielo, ¿verdad?, hay bendición, él trae la maldición, etcétera, etcétera. Entonces el cielo nos ha dejado, mire, la bendita y poderosa palabra de Dios para que nosotros podamos ser fortalecidos, levantados en el nombre del Señor y podamos nosotros, ¿verdad?, salir adelante creyendo cada palabra que Dios nos da. Pero también hay un espíritu, un devorador llamado espada. ¿Qué es lo que hace este espíritu? Robarte cada palabra que tú has tomado y has creído de parte de Dios. Tú vienes a la iglesia, estás sentado ahí en la congregación escuchando el mensaje que se te predica y de aquí, ¿verdad?, te declaran una palabra de parte del Señor. Este espíritu te va a perseguir hasta que logre quitarte esa palabra, hasta que logre que esa palabra no se cumpla en ti, hasta que logre que esa palabra, ¿verdad?, se te termine olvidando o la termines entregando, que termines olvidándote de aquello para lo que Dios, ¿verdad?, te llamó. ¿Sabe qué me impresiona a mí? De un profeta que comenzó como profeta y terminó como vidente. Entonces, esto de poder, ¿verdad?, ser un vidente es la parte, mire, antiprofeta, ¿verdad? Es la parte del enemigo, la parte de tinieblas que hay de este ministerio. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto. ¿De qué manera nosotros podemos vencer a este enemigo, a este devorador llamado espada? A través del arrepentimiento y de humillarnos delante del Señor y clamar por su misericordia. Es como nosotros podemos librarnos de esto. El siguiente que encontramos en Santiago capítulo 5, verso 3, me llama mucho la atención porque es el moho.
¿verdad? ¿Cómo se crea esto? Pues con bacterias que hay en el aire y que terminan, ¿verdad? Haciendo casa o haciendo habitación donde hay humedad, donde hay agua, donde hay un ambiente idóneo para que se reproduzcan. Entonces las bacterias podemos nosotros verlas como estas palabras negativas que el enemigo da y que están en el aire. Y de repente las dejamos nosotros entrar a nuestra vida. Y empiezan, ¿verdad?, ahí a crecer, a desarrollarse. ¿Cómo podemos vencer a este enemigo? A través de la luz que Dios nos da, que Dios refleja por medio de nosotros. Cuando nosotros podemos venir y reflejar la luz de Cristo, esta luz quema y consume todo moho que haya. Así que, como le digo, ¿verdad?, esto es una figura de este espíritu, este demonio que se presenta a nuestra vida para poder venir y traer, ¿verdad?, situaciones difíciles, bacterias que enferman el alma y la mente del hombre. Y el último devorador del que le quiero hablar es el devorador llamado maldición. Isaías 24:6 nos dice que este espíritu, que este devorador se encarga de maldecir, no un área, sino todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Al único que le conviene que tú vivas bajo maldición es al diablo. Al único que le conviene que tu casa sea maldecida, que tu familia sea maldecida, es al diablo. Por eso es que el Señor nos da la solución de cómo poder vencer este espíritu en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, donde dice: si se humilla mi pueblo y clama, yo les oiré. Y dice: seré solícito en perdonarles todo lo que hayan hecho. ¿Sabe por qué? Porque la maldición solo puede venir y tomar fuerza en la vida de aquel que ha pecado contra Dios. Dice la palabra del Señor: hoy he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú. Si tú hoy estás bajo maldición, no importa cuántas palabras te declare un brujo, ¿verdad?, un espiritista, hasta un ministro que se deje llevar por el enemigo y empieza a declararte palabras de maldición. Hay personas, ¿verdad?, que de repente dicen: pues yo solo le dije al pastor que me iba a cambiar de iglesia y me empezó a decir que me iba a ir mal, que me iba a enfermar, que uno de mis hijos se iba a morir. Y de repente encontramos nosotros personas que sirven a Dios, entre comillas, pero que son habitación de demonios. Y que dejan que este devorador llamado lengua, mire, muchas veces los utilice para estar impartiendo desde este lugar de autoridad palabras de maldición a las personas que les escuchan. Estarlos maldiciendo. Y de repente las personas se lo toman y lo creen. Imagínese usted todas las personas que seguían al apóstol Pablo. Todas las personas que seguían al apóstol Pablo creían que el apóstol Pablo tenía la razón. Y esas personas se volvían defensores de las enseñanzas del apóstol Pablo. Y esas personas iban orgullosamente a perseguir cristianos, los atacaban, le traían muerte a sus familiares, les hacían daño y después venían orgullosos con Pablo a decirle: Pablo, acabo de agarrar una familia completa de cristianos. Se las tiré a los leones, ¿verdad? Les prendimos fuego, los matamos a pedradas o los metimos a la cárcel y se sentían contentos. Así como muchos, ¿verdad?, el día de hoy. Entonces, de repente, ataca tú a su predicador populista, ¿verdad?, incorrecto, torcido en las escrituras. Y entonces ahora van a tu Facebook a atacarte y van contentos, ¿verdad? O cuidadito, tú publicas algo malo en los muros de ellos, de estos predicadores, y ahí toda su comunidad te ataca. ¿Por qué? Porque estas personas se han encargado, a través de espíritus erróneos, de estar enseñando cosas en contra de la iglesia. ¿Sabe que si el mensaje de una persona te lleva a pelear contra la iglesia y no a pelear contra el diablo? Si el mensaje de una persona te lleva a pelear contra la iglesia y no a pelear contra tus pecados, si el mensaje de un predicador te lleva a pelear contra la iglesia y no a pelear contra el mundo, yo quiero que usted, por favor, se pueda examinar de nuevo y lea su Biblia para que no le esté diciendo sí, amén a cualquier cosa bonita que se escuche en redes sociales. Porque, a ver, escuchas un mensaje populista
Y el único resultado de ese mensaje no es que cambias, porque sigues todavía diciendo, no necesito casarme, no necesito bautizarme, no necesito consagrarme. Ay, después de la cenita tráigame un vasito de vino, una cerveza, tráigame un cigarrito. Ay, ¿y cuándo te va a cambiar la palabra de Dios? No, es que la palabra de Dios no la uso para mí, la uso para estar atacando a los demás. Por eso le dije al inicio, el enemigo de la iglesia no es la iglesia. El enemigo de la iglesia no son los predicadores. Ahorita le acabo de mencionar 17 devoradores y en ninguno de ellos, con base bíblica, aparece la iglesia, aparecen los predicadores. Entonces usted no se deje engañar. Dice la palabra del Señor que cuando nos acercamos a la luz de nuestro Señor Jesucristo, se pone en evidencia todas las obras de tinieblas. Entonces, la luz de Cristo, la palabra, el mensaje que viene de parte del Señor, nos debe de llevar a nosotros a poder venir y ver nuestros errores y tomar la palabra de Dios para cambiar y para ser mejores, para poder venir y ser mejores. Quisiera terminar diciéndole que no importa cuántos espíritus del lado de las tinieblas se levanten, el Señor nos hace vencedores en batallas o en luchas contra todos ellos. Dice la palabra, debo de pelear la buena batalla, la correcta batalla. Y mi batalla no es contra la iglesia, no es contra los predicadores. Los predicadores un día le van a dar cuentas a Dios. Y la iglesia que esté mal, dice la palabra que no va a prosperar y no va a avanzar. Entonces, yo no tengo que meterme ahí en esos pleitos. Si ellos quieren trabajar con campañas, con conciertos, con retiros de matrimonios, con seminarios de liderazgo, de evangelismo, de lo que usted quiera, ¿sabe qué? Gloria a Dios por eso. Pero mi batalla es contra el diablo y sus obras. Es contra ellos. Es reprenderlos a ellos. Y si en algún momento soy débil y fallo y me contaminan el alma, tengo que luchar contra eso. Y no ahora ser un instrumento del diablo y venir y empezar a pelear contra la obra de Cristo. No hacer eso, ¿verdad? De verdad espero ser claro en esta parte y decirle, mire, póngase a pelear contra las obras del enemigo. Contra ellos pelee. Reprenda, tome autoridad, tenga tiempos de ayuno, fortalezca su espíritu. Tome la palabra que es la espada de Dios y úsela para poder venir y destruir toda obra del enemigo. Que el Señor me les bendiga con esta palabra. Espero que usted la abrace, que usted la reciba y que la crea, que es lo más importante. ¿Verdad? Espero que pueda tomar nota, volver a escuchar el mensaje si es necesario. Mire, sacar su libreta, ir anotando, identificando todos estos devoradores. Anote las citas bíblicas, léalas, búsquelas, por favor. Algunas de estas citas bíblicas vamos a encontrar la palabra en otras versiones de la Biblia. Pero es importante que los podamos identificar y también saber cuántos de estos pueden estar en nuestra vida, en nuestra familia, devorando y no nos hemos dado cuenta. Y que en el nombre del Señor podamos reprenderlos y puedan soltar nuestra vida y nuestras familias. Por favor, queremos invitarle, ¿verdad? Como cada jueves, a que se congregue con nosotros. Los domingos tenemos nuestros servicios dominicales a las 10 de la mañana. Con brazos abiertos le esperamos. El día de mañana vamos a tener una velada de oración. Un tiempo muy bueno para alabar, para adorar y para orar juntos a nuestro Señor. Así que le invitamos, por favor, a que si está pasando, mire, momentos difíciles, véngase a orar con nosotros. Estamos dando inicio a las 8 de la noche. Aquí le esperamos. Que el Señor me les bendiga a todos. Bendiciones.